Bienvenidos amigos a su programa Análisis Jurídico. En esta oportunidad pues vamos a conversar realmente de un tema supremamente interesante y estoy muy seguro de que va a llegar a la colectividad por lo importante que es. No quiero continuar antes sin agradecer a todas aquellas personas que nos han escrito a nuestras redes sociales a través de @Novacet en Facebook, Instagram y Twitter, dándonos el apoyo que necesitamos para seguir adelante y sobre todo aportando todo lo que tiene que ver con este programa que va dirigido desde los abogados a toda la colectividad. Hoy nos acompaña un joven abogado que ha venido desarrollando una carrera satisfactoria, especialmente en la parte de la materia sucesoral. Y vamos a conversar con él algo que siempre nos preguntamos desde las familias más pequeñas hasta las familias más grandes, y es aquello cuando fallece el padre o la madre y qué hacer con los bienes que quedan o que ellos nos dejaron a través ya sea de un testamento o no. Vamos a conversar con el doctor Pedro Vivas, que nos acompaña en este programa de análisis jurídico, y con él vamos a tratar temas muy interesantes. Bienvenido, doctor Pedro Vivas, a este programa de análisis jurídico. Gracias, doctor William, por la invitación y bienvenido pues a todos los televidentes. Espero que se lleven una información grata sobre lo que es el derecho de sucesión. Ok. Siempre hay una polémica cuando muere el papá, muere la mamá, que son los que han forjado los bienes dentro del núcleo familiar. ¿Qué deben hacer los hijos cuando sucede esto? ¿O qué pasos deben seguir al momento de hacer la declaración? Porque muchas veces, pues, ellos no saben qué deben hacer. Entonces, ¿qué deben hacer todos los hijos reconocidos que tengan derecho a esta herencia que los padres han dejado para que en un tiempo no muy lejano puedan repartir su herencia? Ok, en primer lugar, yo parto de la base de que la muerte de un familiar no es algo fácil, ¿sí? Es una pena que en el momento de la muerte de esa persona, por ejemplo del padre, hay cierta mezcla de sentimientos que hace que a veces uno se aparte de lo que son los bienes. Pero teniendo la mente fría, uno tiene que analizar de qué forma se van a transmitir esos bienes y de qué forma los vamos a adquirir. En mi caso particular, yo pienso que la familia tiene que buscar la forma de unirse, de tener criterios claros y lo mejor sería buscar la asesoría primeramente de un abogado. A veces muchas personas buscan la asesoría de gestores o otras personas y existen errores que después para remediarlos es algo muy engorroso. En primer lugar, para empezar, tiene que existir el acta de defunción. El acta de defunción lo pueden realizar tranquilamente los familiares, mediante un documento que el médico realiza, la experticia de qué forma murió la persona. Junto con esa experticia se va lo que es al registro con la cédula de las personas, la cédula del causante, es decir, la persona que muere, y se solicita el acta de defunción en el registro. Luego de eso, la parte práctica en relación al CENIAT, que es el ente encargado de lo que es el impuesto, tenemos que entender que para poder tener la titularidad de los bienes, hay que declararlo frente al CENIAT para poder pagar el impuesto respectivo si lo hay. Entonces la persona tiene que sacar, en primer lugar, el RIF sucesoral. El RIF sucesoral es un trámite también muy sencillo. La persona se mete en el site del CENIAT, ingresa en la parte de solicitud de RIF, ingresa todos los datos solicitados, se mete en el renglón que dice sucesión como tal, y además de eso ingresa lo que es el número de cédula de la persona que falleció, sus datos, las personas que heredan como tal, y se le da clic en confirmar y se lleva al CENIAT una planilla que indica la página, junto con la copia de cédula del fallecido, la copia de cédula de los herederos, la copia del RIF de los herederos, el acta de defunción, las partidas de nacimiento, y con esa información se saca el RIF, que sería como la segunda parte. Tenemos el acta de defunción sí. Y el RIF. Antes de continuar, doctor Pedro Viva, muchas veces en la partida de nacimiento no colocan todos los herederos por la premura del tiempo, por el afán que pueda subsistir allí. Y entonces hay algunos, en el acta de función, okay. Perdón. Entonces hay herederos que, digamos, pues se exacerban porque no aparecen allí en el acta de función porque creen que por faltar allí no van a poder ser herederos. Exacto. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, en ese caso como tal, yo lo que le digo a las personas es que tienen que ser claras de que todos tenemos los derechos naturales adquiridos y deben ser respetados, ¿sí? Entonces está muy mal visto de que si una persona tiene 5 hijos vayan a meter en un acta de función 4 y en dado caso de que lo hagan al momento de ir al CENIAT con esta acta de función, como el CENIAT no es un ente tan investigativo en ese aspecto, es posible que eso pase, ¿sí?
siempre y cuando el otro heredero no se entere, ¿verdad? Pero en dado caso de que se haga la declaración, de que no se haga sin esa persona, o sea, sea excluida, se va a concretar un conflicto a futuro, porque esa persona puede aparecer y tranquilamente puede ir a un órgano jurisdiccional a reclamar de que él fue sacado de esa herencia. Pero no pasaría a mayores si, por ejemplo, en el acta de función no aparece, son 5, son 6, por decir algo, aparecen 4, pero ya en el RIS sí aparecen los 6, no habría ningún problema. No, es que si en el acta de función hay 4, en el RIS van a aparecer 4. No pueden meterse 5. Entonces lo que se hace es una corrección del acta de función, se incorpora al quinto para que pueda después ser incorporado al RIS. O sea, quiere decir que el acta de función es supremamente importante para poder seguir los otros pasos en cuanto a todos los herederos. En cuanto a los herederos, deben estar plasmados los herederos en esta acta de función. No pueden ser excluidos. Ok, entonces, bueno, tenemos el acta de función, vamos al RIS sucesoral, donde están todos los herederos. ¿Qué paso se debe seguir allí entonces? Luego de tener el RIS sucesoral, uno vuelve a ingresar en la página del CENIAT. Yo siempre le digo a las personas, porque a la final la pericia de todo esto la tiene el abogado. El abogado es el que en su carrera pues sabe cómo manejar el Código Civil, que es el que indica el orden de suceder, quiénes se excluyen, qué es un testamento, si no hay testamento, qué se debe hacer. Todas esas características que a la final las personas pues no las conocen, y en dado caso un gestor pues puede cometer el error en algún criterio y puede suceder una consecuencia pues grave, que hay que hacer una sustitutiva, que es un conflicto. Entonces yo le digo a la gente, bueno, busquen a su abogado, entreguen los papeles, y lo que hace la persona es ingresar al CENIAT, que es el siguiente paso, es hacer el registro de ese RIS o esa sucesión, ¿verdad? Luego de que se hace el registro como tal, se registra como persona natural. Se empiezan a desglosar todas aquellas características de esa sucesión. Por ejemplo, se murió el papá tenía el número de cédula tal, se ingresa el número de RIF, se ingresa los 5 hijos que tenía con su número de cédula, con la fecha de nacimiento, todas las características. Si tenía una cónyuge, se ingresa la persona con la cédula y algo que demuestre que en realidad existió la relación entre ellos. Y entonces la página me empieza a desglosar todas las características que siguen. Si hubo prórroga, se ingresan las prórrogas con su fecha de prórroga, todas las características de prórroga. Si hubo bienes inmuebles, se ingresa el bien inmueble con la característica del bien inmueble, si era una casa para habitación, con 2 pisos, sala, comedor, todas estas características. Los linderos, se ingresa después el monto como tal el dinero en cómo se adquirió el bien como el causante lo adquirió, y el monto a la fecha de su fallecimiento. Esos son 2 montos que solicita el CENIAT. Y en relación a los bienes muebles es lo mismo. La descripción del bien mueble, cómo se adquirió y lo que costaba al momento de adquirirse y lo que costaba la fecha del causante. Ok, son tantas preguntas que surgen en relación a esto de las sucesiones que duraríamos, bueno, en un programa bastante extenso en poder solucionarlo y poder orientar a nuestra colectividad que está ávida de estos temas. Vamos a ir a comerciales, no sin antes quedar con una pregunta en el aire. ¿Qué pasa cuando aparece un hijo que está reconocido por los padres, vamos a decir por la madre o por el padre, pero que ninguno de los hijos con el cual vivía al momento de morir sabía de la existencia de ese otro hermano que pudo haber llegado a formar parte de esa herencia? Les recordamos a nuestros televidentes que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Novacet por Facebook, Instagram y Twitter, y en nuestro correo electrónico análisisjurídico@novacet.com, donde pueden ustedes hacernos llegar todas las sugerencias y los temas de los programas que quieren que desarrollemos acá en su espacio Análisis Jurídico. Ya regresamos. Continuamos con Análisis Jurídico, recordándoles las redes sociales de nuestro programa a través de Novacet, Facebook, Twitter e Instagram, y el correo electrónico análisisjurídico@novacet.com. Dejábamos una inquietud en el aire que siempre sucede. Muchas veces pensamos que parece una telenovela, pero es una realidad que siempre se vive en las familias. Doctor Pedro Vivas, aparece un hermano cualquiera, por decir algo, ¿no? Que no lo conoce ninguno de los familiares, sino que de repente llegó y se constata que tiene el apellido del papá y nadie sabía de su existencia. Y ya se había hecho la declaración. ¿Qué debemos hacer allí o qué debe hacer la familia en ese caso, aún estando la madre viva? Bueno, en ese caso de manera directa, pues se puede decir que no fue algo
premeditado como tal, porque como dice, no se sabía la existencia de ese hermano, pero ese hermano por esta relación, pues como dicen, la excusa de esa ignorancia no excusa el cumplimiento de la ley. Entonces se tiene que hacer una sustitutiva relacionada a eso. Y si los bienes fueron dilapidados, pues tiene que buscarse la forma de que sean restituidos a la parte que a él le correspondía como tal. Porque si usted me dice que realmente aparecía en la partida de nacimiento, que fue reconocido por ese señor, él tiene los mismos derechos que los hijos del matrimonio nuevo, o sean hijos hasta adoptivos. Igualmente los hijos adoptivos tienen los mismos derechos que los hijos de este matrimonio y del matrimonio anterior. No se puede hacer diferencia entre ellos. Claro, así se pongan los hermanos o hasta la madre, por decir algo, ¿no? Nadie se puede oponer a eso. Lo que sí es que obviamente esa persona tendría que ir como a los órganos jurisdiccionales a accionar ese derecho, activarlo. Y si la herencia se repartió y no quedó nada ya, pues tiene que buscarse la forma de subsanar como tal. sí, porque puede suceder que llegue y no haya nada ya que repartir, ¿no? Existe la posibilidad, pero entonces ahí tendría que buscarse la forma de subsanar. El juez pues dirá en ese caso de qué forma se puede retribuir Sí, ese derecho. se buscarán allí las vías necesarias para poder subsanar ese derecho. Nos escriben por las redes sociales y estamos recibiendo pues realmente bastante afluencia en relación a eso. Por aquí nos escribe Cristóbal Suárez y nos dice: ¿qué sucede si no hago la declaración dentro de los 180 días reglamentarios que establece la ley? Ok, esa es una pregunta muy importante, mucha gente me la hace. Lo que sucede como tal es que el CENI hace una multa a los herederos de la sucesión, y la multa pues en mi criterio no es algo muy elevado. Creo que está aproximadamente como los 1.500 bolívares, 2.000. Lo que sí le recomiendo a la gente es que no deje pasar mucho tiempo después de ese momento, porque lo que sí es fuerte son los intereses relacionados a la multa y al impuesto que se da. Entonces, por lo menos yo tengo sucesiones que tienen más de 7, 8 años que no han hecho la declaración, o pongamos un ejemplo, 5 años, y en ese caso pues los intereses son una cosa abrupta, pueden pasar de 1 millón, 2 millones de bolívares, depende de los bienes que tenga. Sí, ciertamente pues la demora siempre va a tener como consecuencia alguna situación, algún aspecto específico, en este caso pues los intereses que son los que van a ir acumulándose. De hecho, ¿no? yo le recomiendo a las personas que no se fíen tanto en lo que es la multa, sino fíjense en las consecuencias que pueden surgir en no hacer la declaración en este momento. Porque no es el hecho de que a los 180 días, bueno, yo no voy a hacer la declaración porque la multa son 1.500 bolívares, que no es nada. No, es el hecho de que mañana tú no haces la declaración, pasa un año, se muere tu hermano, se muere tu mamá, se muere otro hermano, entonces ahí heredan los nietos, heredan los sobrinos, heredan los hijos, o sea, empieza a heredar cierta cantidad de personas, y eso después es un enredo que uno como abogado lo conoce porque ha tenido la pericia, le han llegado a esos casos y ha tenido uno que desmarañarlo, pues. Claro, sí, ciertamente. Por aquí también nos llega otra, por las redes sociales, Patricia Merchán nos dice: mi padre murió hace 3 meses, apareció un hermano que no conocíamos, no sabemos si tiene el apellido o no, pero él asegura que es hijo de mi padre. ¿Qué debo hacer? Bueno, en este caso, pues, como siempre lo he dicho, uno tiene que investigar realmente tiene o no el apellido. Si no lo saben, pues tienen que solicitar por lo menos la partida de nacimiento, buscarla y saber si lo tienen. En dado caso de que lo tengan, tienen que meterla en el acta de defunción. Incorporarla. Quieran o no quieran, tienen que meterlo. O no quieran, exactamente. Ese hijo que llegó, ¿puede obligarlos a ellos que tienen que meterlo ahí? Claro, porque él tiene todo su derecho. Exactamente. Ahora, el caso es que contrario. ellos quieren hacer la declaración y no lo meten a él, y él va a un órgano jurisdiccional. Todo el tiempo y todo lo que perdieron en hacer eso se les va a caer porque igualito lo tienen que incorporar. Claro, ciertamente, porque ya tiene todos los derechos ganados. Pero si no tiene una partida de nacimiento. Si él no está reconocido en la partida, pues tan sencillo como que no es hijo de esa persona y no tienen que incorporar. Y cuando hablamos del proceso de inquisición de paternidad, ahí entramos en un caso distinto. En dado caso de que él ejerce ese procedimiento, pues lo que puede él, en motus propio, ir al CENIA a pedir una prórroga en ese expediente por ese sentido. Ya tendría que ser de parte, ¿no? De parte del afectado, del interesado, ¿no? Exacto, del afectado. Entonces realiza la prórroga y el CENIA le dirá, bueno, te doy tantos días de prórroga, que normalmente son 90 días, creo que prorrogable 60, y si en ese tiempo pues el juicio no ha concluido, entonces él solicitará otra prórroga, siempre y cuando demuestre que el juicio todavía está en tránsito, y se seguirá hasta que el juicio acabe y se diga si él es o no hijo de esa persona. Claro, ciertamente es un proceso, ¿no? El que va a estar el afectado y tendrá que él solicitar esas situaciones. Pero
No siempre todo se da, digamos, color de rosa, ¿no? Porque siempre hay problemas en los cuales se presenta un hermano que no quiere, otro se la llama con otro hermano. Sí. Yo conozco herencias que llevan hasta más de 10 años y todavía no han podido ni declarar. Sí, yo también Imagínese conozco. usted. Bueno, entonces, ¿qué recomienda el abogado allí? Porque muchas veces uno como abogado tiene que servir de psicólogo, psiquiatra, Sí, de todo, en esta para materia. poder llegar a equilibrar toda aquella masa hereditaria de herederos y poder decir, bueno, vamos a declarar hasta qué punto podemos hacer eso nosotros. Sí, exacto. Bueno, yo lo que le recomiendo a las personas, yo doy de ejemplo en este momento un momento personal en mi vida. Antes de yo graduarme de abogado, falleció mi abuela y mi familia siempre ha sido muy unida. Mi familia ha sido muy unida, siempre han luchado unos por los otros. En ese momento yo vivía en la casa de ella. Entonces a mí me afectó el hecho de que mi familia hizo la declaración muy rápido y pues buscaron la forma de salir de la casa, todo fue en acuerdo. ¿Sí? Ujú. De repente en ese momento, como yo era menor, yo no lo entendía, pero hoy en día como abogado yo lo entiendo y esa es la mejor solución. Claro, ciertamente es la Lo mejor. mejor es la unidad de la familia, que la familia se organice y que en dado caso de que vean que hay un conflicto, busquen a alguien relacionado a la materia, o sea, el abogado. Si las personas tienen un conflicto, por lo menos 2 hermanos o 4 hermanos con 4 hermanos, busquen un abogado que represente a un grupo y otro a otro. Y así los abogados entre ellos pues entenderán la materia, conciliarán y darán, porque si hay un conflicto, como yo siempre lo he dicho, si hay un conflicto en relación al pasado entre choques hermanos, cuando llega el momento de la herencia se manifiesta a través de los bienes. O sea, utilizan los bienes para hacer como una especie de venganza entre ellos. Eso yo lo he visto muchas veces y no es el deber ser, porque al final el que pierde es el heredero que nunca logra ser titular de los bienes. Sí, nunca llega a disfrutar realmente de la herencia porque se ha dilatado muchísimo por este tipo de conflictos que se pueden dar entre los hermanos. Exacto. Nosotros vamos a ir a comerciales, pero no sin antes recordarles nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, novace.com, o a través de nuestro correo electrónico análisisjurídico@novace.com, donde usted muy tranquilamente puede hacernos llegar sus sugerencias o el tema que queremos tratar. Vamos a comerciales en estos momentos y regresamos con Análisis Jurídico. Altamente agradecidos de la audiencia que nos sigue escribiendo a través de nuestras redes sociales, y eso para nosotros es muy importante porque allí vemos sus sugerencias y vemos también los temas que ustedes quieren que tratemos en este espacio de análisis jurídico. Doctor Pedro Vivas, ya cuando el abogado, que es ciertamente el abogado el que debe hacer todas estas gestiones dentro del CENIA, porque es el profesional altamente capacitado para este fin, luego de sacado el RIF, ¿cómo viene este procedimiento de las planillas, de la parte sucesoral? ¿Cómo se declara? ¿Qué instrumentos se utilizan? Usted que está metido en toda esa rama en materia sucesoral, ¿qué debemos hacer? ¿O qué debe hacer toda la colectividad cuando se presentan esos casos? Ok, cabe destacar que aquí tengo, por ejemplo, este es uno de los papeles, como se hacía la declaración anteriormente, que era manual. Era un poco engorroso porque al momento de imprimir se imprimían 3 planillas. Ajá, voltéela así para que la pueda ver Sí, la cámara. esta no es como tal la declaración, esto es un pago de impuestos, pero es de este mismo material, pues. ¿sí? Al momento de imprimirlo era súper engorroso, a veces se rompía la hoja, Sí. era un poco complicado. Entonces, obviamente, el CENIA, en su misión de progresar y por la celeridad de los procesos y de los trámites, pues ahora se puede hacer la declaración manual, por internet, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Digo desventajas porque, por ejemplo, en esta declaración antes uno podía, en la parte de descripción, describir el bien con todas las características. En esta parte, en la parte de descripción yo creo que tiene más palabras un Twitter que esto. Entonces Sí, es más ciertamente, complicado. claro. Hay que resumir de una forma increíble. Lo que sí le recomiendo también a las personas es que se busquen siempre un abogado, porque el abogado es el que tiene la pericia y el que conoce el orden suceder y todas estas características y tiene la facilidad de saber dónde tiene que buscar la información relacionada a los bienes. Si, por ejemplo, vamos a buscar, porque muchas veces ha llegado a mi bufete personas que me dicen, no, es que yo tengo esta casa, mi papá tenía esta casa y nos la heredó a nosotros. Y cuando yo voy al registro, resulta que el papá no es el dueño de la casa porque él la vendió hace 10 años. Eso me ha pasado. Claro. Y las personas quedan en un shock total. Total, sí. Entonces, eso es lo que yo digo. Las personas tienen que buscar al encargado en esa parte, a pesar de que, bueno, con la declaración anterior se necesitaba la firma del abogado. Con esta no se necesita.
parece como que hubiesen excluido al abogado de alguna forma, ¿no? El CENIA. Pero es muy importante y más cuando las sucesiones son tan engorrosas o tienen tantos bienes, tantos hijos, tantas características. Igualmente, siguiendo con el paso, tenemos el acta de función, empezamos a hacer la descripción de los bienes. Describimos los bienes, todas las características del registro, lo que comentábamos antes, igual con los bienes. Los bienes relacionados con dinero en los bancos, acciones de sociedades mercantiles y estas cuestiones se insertan en el ítem que dice bienes muebles en internet, eso mucha gente no lo conoce. Y además de eso, pues de eso viene la parte de los pasivos. En relación a los pasivos, pues se colocan las deudas que tenía el señor manifiesta, que estaban escritas. Por ejemplo, las cuestiones funerarias, eso entra porque lo dice la ley. Los gastos de abogados, gastos contables, todo lo que surgió, siempre y cuando sea después de la muerte del causante. ¿Sí? En ese sentido. Y tenemos la ventaja, a diferencia de con la declaración anterior, que con esta el mismo sistema hace el cálculo del impuesto. Antes uno tenía que hacerlo, claro, y manifestarlo, era un poco más engorroso. Ahora el sistema ya te lo da de manera directa, eso me parece muy bueno. Y en relación a eso, otra de las cosas que existe son los desgravámenes. El principal que todas las personas conocen es lo que le llaman el asiento permanente. El asiento permanente del causante donde vivió sus últimos días. De esa casa, por ejemplo, no se cancela ningún tipo de impuesto. La ley concede otros tipos de desgravámenes y excepciones, pero si los enumero ahorita aquí no termino. Para reforzar, esa casa donde vivió el de Cuyos, el causante, no genera intereses por ser el asiento principal, ¿no? No genera ningún tipo de pago. Pero hay que hacer un procedimiento aparte. ¿Exige el CENIA algún pronunciamiento del...? Sí, el CENIA lo que exige es un documento emanado por parte del Consejo Comunal que se llama asiento permanente del causante. Y ese es el que se lleva para... Y ese es el que se lleva. El documento dice textualmente de que esta fue la vivienda donde el causante vivió en su vida. Eso es lo que dice textualmente. Para que no genere intereses en ese caso. Impuestos. De esa casa no se paga no se paga. ¿Y en el CENIA cómo están actuando allí los funcionarios y todo eso? Pues yo que tengo, la gente diría que yo soy muy joven, sí, pero yo tengo 6 años de graduado, no me da pena decirlo, y yo he tenido la experiencia de hacer declaraciones manuales, hacer declaraciones por internet, y he hablado con todos los jefes del área de sucesión que han pasado. He tenido experiencias positivas, experiencias negativas, como todas las personas son distintas. Y pues en este momento me parece que se han organizado un poco más. El área de recepción de documentos que queda en la parte de abajo ha unido criterios con el área de sucesión que es en la parte de arriba, lo han unido. Eso me parece buenísimo. En este momento el jefe de sucesión se llama Félix Zambrano, es joven, es un señor muy atento, muy diligente en relación a su cargo, me parece excelente. Han salido, de hecho me he dado cuenta que han salido muchos expedientes más rápido, que en otras oportunidades duraba más tiempo, y también, pues en mi caso me ha tocado caer en las manos de una sucesión que tengo ya hace un cierto tiempo, porque ha sido muy complicada por la cantidad de personas y bienes, con la licenciada Doris. La licenciada Doris también es muy diligente, de hecho le mando un saludo a ella, es muy agradable y ha sido muy cordial en relación a todas las características que han surgido de esta sucesión que tengo, que es un poco, como digo, engorrosa, porque han salido cosas que en el camino se han descubierto. Han descubierto, claro, ciertamente. No, y es que hablar de sucesiones sencillamente es algo tan inesperado muchas veces, porque uno cree que ya la hizo y resulta que vamos a meterse y sale y surge otro tema en relación, una corrección, cualquier situación que se pueda dar. Doctor Pedro, pues lamentable el tiempo no nos favoreció porque es un tema bastante intenso, pero sí quisiéramos que nos dejara su número de teléfono, sus redes sociales, para que la colectividad que lo está viendo pues ciertamente pueda acudir a usted en algún momento, porque es necesario dejar muy claro, este tipo de trabajo lo hace un abogado. Y ciertamente no hay que buscar gestores ni intermediarios que no sean abogados, porque somos los que sabemos manejar esta situación en cada una de las áreas específicas. Exactamente. Bueno, para todos los que nos ven, totalmente agradecido con tu programa. Mi número de teléfono es 0414-175-2558. Y mi Twitter, que es la principal fuente de información, es @Pedro_PJ, PJ, B de Vivas y C de Contreras.
Esas son mis redes. Tal así como aparece en pantalla, ustedes podrán localizar aquí al doctor Pedro Evia. Muchísimas gracias por asistir a este programa Análisis Jurídico, exclusivamente para abogados hacia toda la colectividad. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, novacet.com, Facebook e Instagram, o a través de nuestro correo electrónico análisisjurídico@novacet.com. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa con un tema interesantísimo. Vamos a hablar de lo que significa la violencia contra la mujer y tenemos una invitada especialísima que nos va a aclarar todo este tema y que seguramente a ustedes les va a servir de muchísima información. Gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo programa.